Esta es la presentación de un caso clínico de una paciente con una comunicación interauricular. Empezando con la presentación del paciente, este es un paciente de sexo femenino con 20 años de edad y el motivo de la consulta es por fatiga y cansancio. Con respecto a la enfermedad actual y antecedentes, la paciente empieza con fatiga desde hace un año y un cansancio progresivo con la actividad habitual. Además, no refiere disnea ni dolor torácico. Tiene sensación de palpitaciones ocasionales, pero no tiene ni tos ni flemas. Entre sus antecedentes personales se encuentra un soplo cardíaco detectado por su pediatra en la infancia, pero nunca fue estudiado, y también cuadros infecciosos respiratorios a repetición. Por otro lado, no hay antecedentes familiares de interés. En el examen físico que se le realizó a la paciente, se encontró una presión arterial de 110/70, un pulso de 84 por minuto, una saturación de oxígeno al 90%, y en la auscultación cardíaca se escuchó un segundo ruido aumentado de intensidad con desdoblamiento fijo, también un soplo protomesosistólico de 2/6 en el foco pulmonar. En el resto del examen físico no hubo hallazgos de interés. En la epidemiología del CIA, sabemos que este es el segundo defecto cardíaco congénito más común. Además es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. Y es uno de los defectos que más pasa desapercibido en la niñez. Por último, la prevalencia de CIA en adultos es del 7 al 10% de todas las cardiopatías congénitas. Y, entre todos los tipos de CIA, el más común es de tipo ostium secundum en el 70%. Con respecto a la fisiopatología del CIA, este es un defecto del desarrollo del tabique interauricular. Hay 4 tipos significativamente clínicos de CIA, pero en este caso la paciente tiene un ostium secundum, que es en el que nos enfocaremos. Este tipo de CIA se localiza en la zona de la fosa oval y usualmente no son diagnosticados durante la niñez porque son bien tolerados y no presentan síntomas. Los síntomas aparecen más tarde con la edad. Para entender esta patología es importante saber cómo se forma normalmente el tabique interauricular, que empieza durante la semana 4 a 8 del desarrollo. Es importante que se desarrolle bien para que se divida la aurícula derecha de la izquierda en el corazón adulto. En primer lugar, el septum primum baja desde el techo de la aurícula primitiva hacia los cojinetes endocárdicos, cerrando así el ostium primum, que comunicaba a las dos aurículas, como se ve en la imagen 1 y 2. Después, por apoptosis, el septum primum se empieza a abrir en la parte superior. Esto hace que la sangre pase por encima del septum primum hacia la aurícula izquierda. Para cerrar esta división se desarrolla un septum segundo al lado derecho, bajando asimismo desde el techo hasta los cojinetes endocárdicos, pero nunca se fusiona. El espacio entre el septum secundum y el septum primum se denomina foramen oval, y durante la vida fetal, el septum primum funciona como una válvula para que este foramen se mantenga permeable. Sin embargo, es importante que este foramen se cierre después del nacimiento para que no hayan problemas, que esto no ocurre con una CIA. Una CIA de ostium secundum se puede deber a diferentes defectos que tienen que ver con el septum primum o con el septum secundum. Del septum primum puede haber una apoptosis excesiva o una reabsorción excesiva. Esto lleva a que el ostium secundum se quede un poco abierto y no se pueda cerrar bien el septum primum con el septum secundum. Por otro lado, puede haber un desarrollo deficiente del septum secundum. Por eso, cuando llega el momento de fusión entre el septum primum y el septum secundum, esto no llega a pasar y queda una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Cuando la comunicación persiste, la sangre oxigenada de la aurícula izquierda regresa a la aurícula derecha. La causa de estos defectos casi siempre es por una malformación genética. En esta paciente es difícil saber la causa exacta ya que su historia clínica y antecedentes familiares no tienen nada que ver. En la agrupación sindrómica podemos juntar todos los síntomas más la fisiopatología del paciente. Como la sangre oxigenada regresa desde la aurícula izquierda a la derecha, esto hace que haya un aumento de presión en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y por ende en la arteria pulmonar. Por esta razón, la saturación del oxígeno aumenta en estas áreas del corazón. Además, los pacientes como esta pueden presentar fatiga, cansancio. Además, la presencia del soplo y el segundo ruido cardíaco aumentado y desdoblado se puede deber a la fuerza que tiene que hacer la válvula pulmonar para expulsar la sangre extra al pulmón debido a esta comunicación que existe en el corazón. Con todo esto, podemos decir que un posible diagnóstico es un soplo en estudio y una sospecha de CIA, pero se necesita realizar exámenes complementarios para confirmar. Uno de los exámenes para confirmar una CIA es el electrocardiograma.
Este muestra que hay un eje desviado a la derecha, bloqueo incompleto de rama derecha, hipertrofia de ventrículo derecho, ondas P pulmonares y una prolongación del intervalo PR. Esto a la mayoría se debe por un crecimiento de la aurícula derecha debido al incremento de presión por la sangre que llega a través de la comunicación. Una radiografía de tórax también nos muestra que hay una cardiomegalia con crecimiento de cavidades derechas, un cono pulmonar prominente y flujo pulmonar incrementado. Todo esto por la comunicación interauricular. Por último, el ecocardiograma nos muestra la imagen de la CIA en vivo y en directo. Aquí se puede ver claramente un CIA de tipo ostium secundum, un crecimiento de cavidades derechas e hipertensión pulmonar. Se ve cómo la sangre está pasando de la aurícula izquierda a la aurícula derecha a través de esta comunicación, confirmando el diagnóstico. Después de todos los exámenes complementarios, se confirma que esta paciente tiene una CIA de tipo ostium secundum. Para el pronóstico, de acuerdo con las guías europeas de cardiopatías congénitas, si no se soluciona el defecto, habrá un aumento progresivo de la presión pulmonar que puede llevar a insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la resolución de este caso es que se le realizó a la paciente intervencionismo con la colocación de un dispositivo Amplatzer en el tabique interauricular, así como se ve en la imagen, se pudo sellar la comunicación entre las aurículas y así la paciente ya no debería tener ningún problema.